La secreción que sale del ojo ya se vuelve amarillenta, verdosa, pega las pestañas, las adhiere. Aunque no me toque el ojo, ¿la puedo contagiar? Cuando existe visión borrosa es que ya se está involucrando la córnea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a MedTech, presentado por doctores especialistas, donde el día de hoy tengo como invitada a la doctora Carolina Orea, cirujano oftalmólogo con más de 14 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Puebla. El día de hoy vamos a platicar sobre conjuntivitis. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Hola Kurt, buenos días. Muy bien. ¿Ustedes? Excelente, gracias por preguntar. Pues el tema está muy interesante porque todo el mundo ha traído el maldito pink eye en algún momento. Entonces, platíquenos del tema. ¿Cómo sé que es irritación y no conjuntivitis? Bueno, es que primero el término conjuntivitis significa inflamación de la conjuntiva. Entonces, cualquier inflamación que pueda presentarse en la conjuntiva se puede llamar conjuntivitis. ¿Okay? Conjuntivitis no es igual a infección y muchas veces confundimos un poco una irritación ocular y una infección. Eso es algo como muy común. Y el ojo rojo pues tiene muchos diagnósticos que hay que ir descartando. Entonces, idealmente, si el ojo rojo tiene mucho tiempo de evolución, pues hay que atenderse. Pero bueno, la conjuntiva, primero, ¿qué es la conjuntiva? Porque ahí es donde se está viviendo el término conjuntivitis, de esta parte del ojo que se llama conjuntiva. La conjuntiva es una membrana mucosa, así como la mucosa de la boca o la mucosa de la nariz. Sí, es la parte más externa y va a estar adherida a la parte interna de los párpados, hace como un fondo, da la vuelta en el interior y se adhiere a la superficie ocular, exceptuando la córnea. Si tenemos los párpados en esta posición, la parte externa es la piel, la parte interna de los párpados, lo más interno adherido al ojo es la conjuntiva, y eso se llama conjuntiva palpebral. Luego hace como va del párpado, se adhiere y luego da la vuelta en esta forma para adherirse a la superficie ocular, en toda la parte blanca del ojo, que es la esclera. Entonces, la inflamación de la conjuntiva es la conjuntiva que está encima del ojo, pero también la que está en la parte interna de los párpados. Entonces, es un poco más amplio de lo que a lo mejor pensamos, ¿no? Que únicamente es la superficie ocular. Y ahí, ¿cómo sabemos cuándo es uno o cuándo es la otra? ¿Hay forma? ¿Cuándo es conjuntivitis y cuándo es una irritación, como tú lo llamas? Sí. Lo que pasa es que la irritación ocular, si la pudiéramos denominar así, pues la entienden como el ojo rojo. ¿Estoy en lo correcto? O sea, que el ojo está rojo, ¿o a qué te refieres? Con irritación, por ejemplo, cuando traes mucha alergia, que de repente sientes como que irritado o raro el ojo. Porque la conjuntivitis, pues, o sea, no te da como que una hora y luego se te quita. O sea, es algo como que traes un rato, ¿no? Varios días. Y me refiero a eso como que irritación, de esa que traes alguna como comezón o así, a eso me refería. Cualquier síntoma ocular, ya sea ardor, sensación arenosa, esa sensación como de comezón, si dura más de 3 días, pues ya no es normal, ya no es una irritación pasajera, ya no es que me dio el aire y hice alguna reacción momentánea a algo, sino ya es un cuadro que si se está repitiendo en el tiempo, pues es que ya implica algo más allá de una simple irritación. Ahora, la conjuntivitis se va a dividir en las causas que generan la inflamación de la conjuntiva. Entonces, lo que tú me dices, si yo tengo una alergia, pues esa es una irritación de la conjuntiva que va a generar una inflamación. Y entonces esa es una conjuntivitis alérgica. Lo que pasa es que en nuestra mente existe que conjuntivitis es igual a infección y no es así. La causa más común de las conjuntivitis es infecciosa, pero es viral, no bacteriana. La otra es bacteriana, puede ser conjuntivitis alérgica, conjuntivitis química, si de pronto me cayó alguna sustancia, ¿no? Algo que me brincó a los ojos. Todo lo que vaya a generar una inflamación de la conjuntiva, pues se puede traducir en conjuntivitis, ¿ok? Lo que pasa es que hay que ponerle apellido a la conjuntivitis, ¿sí? Decir conjuntivitis es como decir colitis. Colitis no significa infección del intestino, significa que está inflamado. Y la inflamación viene de N cantidad de cosas. Me acaba de dar la excusa perfecta para faltar a trabajar. O sea, tengo conjuntivitis. Tengo conjuntivitis crónica. Tengo conjuntivitis. No, claro que todo el mundo va a pensar que puedo andar contagioso, pero a lo mejor nada más traigo un pequeño cuadro de una hora o dos, ¿no? Porque me rasqué el ojo.
Bueno, es que eso también es una irritación mecánica, ¿no? Si yo me rasco el ojo y me lo tallo, pues lo voy a inflamar, obviamente. Es como tallarme la piel. Genera un proceso inflamatorio. Lo que pasa es que en el momento en el que ese estímulo termina, pues obviamente el cuerpo empieza en proceso de reparación y se me quita. Por eso te digo, es que depende los síntomas cuánto tiempo duren. Lo que pasa es que normalizamos el hecho de sentir molestia o sentir arena o sentir cualquier diferencia en la superficie ocular, lo normalizamos y pensamos que pues así es, que es por el día a día, que es porque estoy cansado. Entonces, siempre es importante cuando los síntomas van de un tiempo más prolongado, 3, 4, 5 días, o que vienes constante en el tiempo. A lo mejor estoy 3 días bien, 3 mal, 3 bien, 2 mal y así, pero es algo que se vuelve constante en el tiempo. Eso ya tendríamos que pues hacer alguna valoración, ¿no? Y ver la causa del por qué está presentando ese cuadro de inflamación de esta parte de la superficie del ojo. No siempre es contagiosa entonces. No. Si hablamos de una conjuntivitis alérgica, por ejemplo, es que alguna cosa del ambiente o algún pelo de algún animal, porque hay diferentes alergenos, ¿no?, a los que respondemos, está haciendo un proceso inflamatorio constante en esa superficie. Hay comezón, hay ojo rojo, hay mayor descarga de lágrima, pero como mucosa. Eso es algo característico de la alergia. Y entonces eso no se contagia. Eso es un proceso, ¿no?, que el paciente está presentando en respuesta a algo. Entonces eso no es contagioso. Y aquí ya más o menos lo aclaró, pero cuando dices conjuntivitis y ojo rojo, o sea, es cuando por lo general la gente lo aplica más cuando traes el ojo rojo, traes esa que le llaman conjuntivitis y que es contagiosa. Pero, ¿cómo se le llamaría eso entonces? Para ser más claros en la mentira de no ir a trabajar y pedir el permiso. Lo que pasa es que el ojo rojo es un síntoma de que algo está sucediendo, pero el ojo rojo puede acompañar a todas las enfermedades oculares prácticamente. O sea, yo puedo tener el ojo rojo y no tener conjuntivitis, sino tener enfermedad por ojo seco. Puedo tener el ojo rojo y tener una queratitis, una inflamación de la córnea. Puedo tener el ojo rojo y tener uveitis, que es una inflamación de partes más internas del ojo. Puedo tener un cuerpo extraño que me entró y ahí lo tengo alojado y el ojo se pone rojo. O sea, el enrojecimiento viene de una respuesta a la agresión del ojo. Entonces, de todo, porque a veces no está agredida solamente la conjuntiva, pero la conjuntiva, al ser la parte más externa, pues es lo primero que va a recibir, ¿no?, la mayor parte de las agresiones del ambiente. Pero el ojo también puede estar rojo al tener una inflamación interna en el iris, en otras partes del ojo, que son en la parte interna, que no están en contacto con la superficie ocular ni con el ambiente. Por eso es muy importante que si el ojo rojo persiste, hay que revisarse. ¿Por qué en ocasiones entonces a los niños les dicen, igual, dígame qué término le puedo decir para fines de entender el punto? En ocasiones que dicen, traigo ojo rojo, y se refieren a eso, y que les dicen, no vayas a la escuela porque vas a contagiar, o traigo conjuntivitis, y así le dicen, y no vayas a la escuela o no puedo ir al trabajo porque vas a contagiar. ¿Qué sería específicamente ese tipo de conjuntivitis? Esa es la más común, que es la conjuntivitis viral. La conjuntivitis viral es la causa más frecuente de conjuntivitis y está generada por los adenovirus, que son los virus que producen las infecciones de las vías respiratorias, la gripa común. Entonces, así como la gripa se contagia así de manera rápida, la conjuntivitis viral también, pero una conjuntivitis viral tiene otras características. Ahí el enrojecimiento no es poquito, sino normalmente es un enrojecimiento mayor. Las personas dicen, el ojo se me hizo chiquito. Hay una inflamación no solo de la conjuntiva encima del ojo, sino también de la de los párpados, y por eso da la impresión de que se cierra el ojo. Inicia comúnmente en un solo ojo y a los 3-4 días empieza el otro ojo. Y hay mucha más inflamación. Hay lagrimeo intenso, pero no es un lagrimeo purulento, es decir, esta secreción verde, amarilla, ¿no?, como pus, eso es bacterias. La secreción de una conjuntivitis viral normalmente es hialina, pero es como más densa, como más espesa. Así como cuando nos da gripa, que empezamos a tener más mocos, literalmente, ¿sí? Pero son transparentes, lo que pasa es que son más densos y más intensos. Entonces, haz de cuenta, es como si nos diera gripa, pero en el ojo.
Exactamente. Entonces la sensación del ojo es similar a la sensación que tengo cuando tengo inflamada la garganta por el adenovirus. Está enrojecida, siento arenoso, la siento inflamada. Entonces el ojo se siente como pesado, hay sensación de arena cuando parpadeamos, se pone rojo, inflamado, se hace chiquito. Entonces eso es diferente. Ahora, que la gente pueda saber tal cual como receta de cocina, esto es un virus o es una alergia, pues muy complicado, ¿sí? Porque se parecen mucho, ¿no? Puede ser la alergia también en un solo ojo porque algo le cayó específicamente y le hizo una reacción. También puede haber esa inflamación que hace que el ojo se vea más chiquito. Entonces es complicado poder diferenciar. Las que se pueden diferenciar más fácilmente por las personas es la conjuntivitis bacteriana, porque en la conjuntivitis bacteriana la secreción que sale del ojo ya se vuelve amarillenta, verdosa, pega las pestañas, las adhiere, se queda todo coleccionado a nivel de las pestañas, de los párpados, y eso es una conjuntivitis bacteriana, pero no es tan común. Lo más común es lo viral, y últimamente también con el tema del clima que va cambiando, la contaminación, todo esto, lugares donde yo vivo, por ejemplo, que hay un volcán activo y que empieza a veces a sacar ceniza, más todo lo que hay del ambiente, se vuelve también muy común la conjuntivitis alérgica. Cuando es viral, entonces, aunque no me toque el ojo, ¿la puedo contagiar? Sí, porque es como la gripa, se contagia a través de la secreción. Entonces, obviamente, pues es una cercanía mayor, evidentemente, porque la secreción del ojo, pues no es como que la ande yo escupiendo, como cuando es la parte de la respiratorio, ¿no? Pero normalmente se limpian el ojo, dejan el papel por ahí, o por ejemplo, lugares en donde se usan microscopios o dispositivos donde hay que enfocar y hay alguien que tiene conjuntivitis, pues lógicamente es un foco que puede contagiar a otras personas, ¿no? Digo, eso es como más preciso, pero pasa mucho, por ejemplo, en las escuelas. Digo, ya una persona mayor o adulta, pues no está agarrando al compañero de trabajo a besos, ¿no? Digo, normalmente, pero en los kinders, en las guarderías, que los niños se agarran, se abrazan, se besan, se agarran la cara, se tocan, es común que haya brotes de conjuntivitis virales o foliculares, también así se conocen, como conjuntivitis folicular. Y ahí sí se requiere antibiótico. No, porque es viral. Solo cuando es bacteriana. Correcto. Y es el menor de los casos de conjuntivitis. Entonces ahí está el primer error grandísimo o confusión enorme que existe sobre la conjuntivitis. Entonces, por ejemplo, eso que dicen, ay, trae conjuntivitis, le vamos a dar antibiótico. No. Si es bacteriana, adelante, pero insisto, conjuntivitis no es igual a infección bacteriana, no es igual, no, hay que ponerle apellido a la conjuntivitis. Conjuntivitis bacteriana lleva antibióticos, conjuntivitis viral, así como la gripa, te dan algo para antiviral, ¿no? La gente se enoja porque dice, es que solo me dan paracetamol y solo vaya, repose y tome líquidos. En el ojo dejamos antiinflamatorios, ¿no? Para bajar el proceso inflamatorio intenso que hay por el virus, lubricantes, cicatrizantes, ¿no? Aseos, compresas frías, pero no hay un antiviral, y menos para los adenovirus, que son los virus más comunes que causan la conjuntivitis viral. ¿Cómo sé cuándo ya debo de ir al médico? O sea, que ya digas, ya, ve, por favor, para que no se te haga algo peor. Bueno, pues yo les recomendaría que un ojo rojo que dure más de 3 días, ¿no? Acompañado de otros síntomas como ardor, sensación de arena, visión borrosa. Eso ya está hablando de que hay algo más. Cuando existe visión borrosa es que ya se está involucrando la córnea. Y hay veces que en las conjuntivitis virales se puede hacer una queratoconjuntivitis, es decir, se puede inflamar también la córnea. A veces los adenovirus penetran un poco algunas capas de la córnea y hacen algunos depósitos como manchitas, haz de cuenta, en la parte superficial de la córnea. Entonces es una de las, digamos, complicaciones que puede tener la conjuntivitis viral, ¿sí? En este caso. Entonces, cuando ya no se queda únicamente en un ojo rojo con lagrimeo y sensación de arenita, sino los síntomas duran más de 3 días y se agrega visión borrosa o alguna otra molestia, o que las molestias sigan incrementándose, pues sería lo adecuado acudir a valoración. Cuando es una conjuntivitis bacteriana o conjuntivitis viral, ¿te puede causar algún tipo de problemas permanente en la vista? Solamente las conjuntivitis virales que pueden generar estos depósitos que se llaman numulares como si fueran moneditas. Eso en la córnea sí puede hacer que la visión baje ligeramente. Ahora, un proceso infeccioso maltratado, si ya viene una inflamación muy crónica y por alguna otra razón que el paciente se talle o que sea usuario de lente de contacto y haya aparte una infección, pues eso también puede migrar a hacerse una infección corneal.
una úlcera. Entonces, tampoco es lo más común, o sea, no es lo más común que una conjuntivitis derive en un proceso más intenso, pero existe la posibilidad porque al final es un foco infeccioso y de inflamación. Cuando hay inflamación, los tejidos no están sanos, tienen un problema, por eso están inflamados. Y esa inflamación puede ser pues el detonante de que si tienen algún otro mecanismo o algún factor de riesgo, pues puedan desarrollar algún otro problema. O esta que se empiezan a rascar mucho el ojo y generen un queratocono o algo así. De hecho, la conjuntivitis alérgica es uno de los principales factores de riesgo que hay para el queratocono. ¿Por qué? Porque son pacientes que siempre tienen comezón en los ojos. Y entonces, al siempre tener comezón, pues se tallan con mucha frecuencia y eso los puede predisponer a desarrollar queratocono. Aclaro, no todos los pacientes que se tallan los ojos van a tener queratocono. O sea, se tiene que combinar factores, ¿no? De que la córnea de este paciente tenga determinadas características para que el tallado favorezca la aparición del queratocono. Pero sí, de hecho, la mayoría de los pacientes con queratocono tienen conjuntivitis alérgica. Y la alergia no es algo que me dé un día y se me quite, ¿no? Una alergia ya establecida es algo que es cíclico. Y las alergias pueden ser estacionales. O sea, yo puedo ser una persona de alergias en el frío y cuando empieza a hacer calor, como cambian los pólenes, las plantas, se me quita. O puede ser una persona que sea al revés, que tenga alergia en la primavera, verano, cuando hay más florecimiento de plantas y cosas de estas, y en el frío se me quite. O una persona que tiene una alergia perenne, significa que no importa si hace frío, calor, otoño, invierno, primavera, siempre presentan la alergia. Aquí, usted como oftalmólogo, ¿alguna forma correcta o un tip que diga detallarse los ojos? No es que los ojos no se tallan. O sea, cuando traes mucha comezón, algún tipo, alguna forma de que a lo mejor alía la ceja así, o hazte así, o no sé, algún tip, algo, nada, aguántatelo, ponte gotitas. Exactamente. Tenía un maestro que decía que los ojos se tallan con los codos. ¿De otra persona? No, eso ya es masoquismo. No, bueno, la idea era de no se tallan, ¿no? Porque como evidentemente no me alcanzo a tallar con los codos, pues no se tallan. ¿Por qué? Porque el tallado va a generar una agresión a la superficie ocular y además cuando tallamos y apretamos demasiado el ojo, también estamos comprimiendo todo el globo ocular hacia adentro y eso aplasta un poco el nervio óptico, o sea, no es lo más recomendable. ¿Cómo le haces con los niños? Que cuando ves a un niño que tiene comezón, hijos, o sea, esos agarran casi el... ¿Cómo es la mejor forma en su experiencia de decirle al niño no, para que lo entienda, sin generarles un trauma como algo así? No es que a los niños hay que tratarlos. Si a un adulto le cuesta trabajo, digamos, medirse en el tallado cuando siente la comezón, pues un niño le va a dar comezón y se va a rascar. Entonces ahí no es como que un tip de cómo explicarle, sino es más bien tratarlo, dejarle un tratamiento para la conjuntivitis alérgica para que no sienta la comezón y entonces no se talle. Eso es básico, ¿sí? Entonces, si el niño se está talla y talla los ojos, pues hay que llevarlo a consulta para prevenir otras cosas que pueden ir surgiendo en el camino, como el queratocono, pero también ver que sea un proceso. Digo, si de vez en cuando se talla los ojos, a veces los niños se tallan los ojos cuando tienen sueño, pero si ya es algo que es común y que lo ven con frecuencia, pues idealmente hay que revisarlos para dejarle sus gotas y que entonces el proceso se detenga. Un niño que ya no siente comezón no se rasca. Aquí, igual y nada que ver, pero por ahí leí que el ojo tenía un privilegio de que no era atacado por nuestro sistema inmune a pesar de tener una capa muy ligera que lo protege. Entonces, cuando tienes algún tipo de conjuntivitis, que es la inflamación que usted menciona, ¿corremos algún riesgo de que se nos haga una uveitis o algo por el estilo donde ya empezamos a tener problemas más serios? No, porque la conjuntivitis es únicamente la inflamación de esa tela transparente que existe en la superficie ocular y en los párpados. Y la uveitis, la uvea, es el iris, el cuerpo ciliar, o sea, eso está interno, ¿sí? Entonces, esos tejidos sí son susceptibles de tener un ataque inmunológico porque están en el interior del ojo. Ahora, existen enfermedades inmunes, autoinmunes, como el artritis reumatoide, como el síndrome de Sjögren, que lo que hacen es afectar la lubricación, ¿sí? Alteran los mecanismos lubricantes. Y eso me puede generar una enfermedad por ojo seco que también inflama la conjuntiva, pero digamos que es otro mecanismo diferente.
¿sí? En la conjuntiva existen unas glándulas lagrimales accesorias. La glándula lagrimal, la principal, la tenemos aquí atrásito de la órbita. Esa glándula lagrimal se encarga de secretar la parte acuosa de las lágrimas. Y en la conjuntiva superior existen otras glándulitas que se llaman glándulas accesorias. Y esas también secretan, digamos, el 10% de ese contenido acuoso de la lágrima. Entonces, las enfermedades inmunes, al inflamar un poco más profundo y al atacar el sistema ocular, pueden llegar a generar estos problemas de ojo seco. Pero ya es, digamos, sí hay inflamación también en la enfermedad por ojo seco, pero tiene otros síntomas y otros signos agregados que no la vuelven una conjuntivitis únicamente, sino ya una enfermedad por ojo seco. Ok. Cuando tengo conjuntivitis viral o bacteriana, ¿qué tips nos daría para no contagiar al resto de mi familia? Bueno, idealmente pues no hay que estarse tocando los ojos. Usamos a veces los pañuelos para limpiarnos la secreción, eso tirarlo a la basura, no dejarlo en mi bolsa o encima del escritorio o por todos lados en donde los virus y las bacterias pues anden ahí rondando. Asearse las manos, tocarse lo menos posible los ojos. Y unas gafas podrían ayudar. Las gafas, si es que estoy en contacto, por ejemplo, con superficies a nivel del ojo que otras personas también utilicen, pues idealmente se pueden utilizar gafas. ¿Hay algún protocolo si voy al oftalmólogo, si voy con ustedes y traigo conjuntivitis y voy a revisión para no llegar y ¡hola! Pues no, digo, realmente es lo que vemos todos los días. Nosotros tenemos nuestros sistemas de protección en la lámpara, que nosotros nos acercamos en el microscopio a revisar a los pacientes, pero bueno, finalmente no hay como tal un protocolo específico. Pero eso me gustó lo de, o sea, si vas a salir o vas a ir al doctor, pues a lo mejor llévate gafas. Sí, gafas, ¿no? Obviamente si también viene la conjuntivitis viral, normalmente a veces está también el cuadro respiratorio. Pues bueno, un cubrebocas, ¿no? También sería una buena opción en caso de que haya también síntomas respiratorios. Si no, pues digamos aseo. Hay que asear la secreción, ya sea con una gasita humedecida, hay que limpiar la superficie de los párpados y las pestañas para retirar esa secreción, porque normalmente hay mucha descarga, le decimos nosotros, o mucha secreción, y están todo, con el ojo todo pegado y lleno de secreción, y ese también es el foco infeccioso, y que muchas veces si eso está ahí, es la manera en cómo se contagia el otro ojo, porque todo está ahí acumulado. Entonces, pues el aseo es básico también, agua, jabón o pura agüita tibia. Pueden hacer una limpieza gentil de las pestañitas. Si usan alguna gota lubricante, los lubricantes ayudan porque lo que hacen es movilizar un poco más la secreción, que no se quede ahí. Si no utilizan nada, habitualmente no tienen ninguna gota, pues únicamente eso, gafas, asear un poco las pestañas, los párpados y pues básicamente eso. ¿Qué remedios caseros que le ha tocado escuchar usted dice, no, no lo hagas? Bueno, hay muchas cosas que los pacientes llegan a hacer. Dígame su top 2 o su top 3 que dice, no lo hagas. Bueno, me ha tocado que se pone limón, gotas de limón para la conjuntivitis. Obviamente, pues eso es ácido, va a irritar y más una superficie que ya viene con alguna inflamación. Allí en México utilizan mucho las herbolarias y plantas y hay una plantita que le dicen siempre viva, que tiene como son unas hojitas así muy chiquitas y cuando las cortan saca un líquido como lechoso. Eso también se lo echan a los ojos. Leche materna también. La idea de que la leche materna tiene nutrientes y sustancias como muy nutritivas y ricas, pues también existe esa creencia de que la leche materna me puede quitar una conjuntivitis. He visto pacientes que una vez llegó con el ojo totalmente adherido, como con una secreción mielicérica, decimos nosotros, que se parece a la miel. Yo decía, pero ¿esto de dónde viene? O sea, no puede venir del ojo. Cuando hay esa secreción normalmente está involucrada la piel y yo la piel la veía intacta, ¿no? Y ella, total, al estarle preguntando, me dijo, es que me dieron miel de la abeja reina, no sé, alguna miel específica, y se estaba echando gotas de miel de abeja directa. Entonces, obviamente, pues eso ya era un conjunto de la miel con el azúcar, todo irritado, pegado, más la secreción de la infección. Y a veces, así como somos alérgicos o podemos ser alérgicos al polen o la picadura, ¿no? Pues la miel de alguna forma también puede llegar a traer ahí, y más si es como miel pura, ¿no? De la que por aquí casi que la sacaron de la colmena y me la trajeron directo al ojo, traía una irritación muy, muy intensa. ¿Qué pasa si me echo chile? O sea, caldito de chile, muy picante. Pues obviamente eso es sumamente irritante. Va a estimular
el lagrimeo para empezar, ¿no? Porque algo que irrita demasiado, entran los mecanismos de defensa y es un ardor terrible y un lagrimeo intenso, porque los mecanismos de defensa del ojo lo que buscan es lavar esa sustancia que está entrando. Entonces, pues tampoco es como que tenga mucho efecto si por aquí me la pongo y por aquí el ojo lo que hace es lavarlo por la irritación que tiene. ¿Algo así tan irritante te puede generar una úlcera o a lo mejor hasta quemar el ojo? Esos tipos de sustancias no, pero bueno, algo ácido, pues sí puede ser un poco más irritante. Pero una úlcera como tal en la córnea lo hacen más las sustancias que son alcalinas, más que los ácidos. Lo más peligroso es que sean alcalinos, porque eso penetra la córnea. Por último, bueno, ya los dijo, pero definitivamente esos serían sus top 3. Algo que quiera comentar que le ha tocado escuchar y que la gente hace y que llega con el problema ya más grave porque hizo chile jalapeño en el ojo o algo así. También antes se utilizaban mucho los lavaojos. Son unos dispositivos que son como unas copitas en donde podían meter el ojo y lavarlo literalmente, así se llaman lavaojos. Pero bueno, eso era antes cuando no existían tantas opciones en gotas, no había, entonces siempre que hay un cuerpo extraño, alguna cuestión ahí, el lavar es parte de lo que a veces hacemos, porque lo que hace es eliminar lo que puede estar ahí en la superficie. Pero cuando son inflamaciones de este tipo, con una conjuntivitis bacteriana, viral o alérgica, pues lavar el ojo únicamente lo que va a hacer es eliminar la capa que está teniendo de protección, que es la película lagrimal. Y eso deja más expuesto el ojo y más irritado y más sensible todavía. La película lagrimal es esto. Tiene un gel que se adhiere al ojo, luego tiene agua y después tiene grasa. Entonces, esta película lagrimal es realmente la que está encima de la conjuntiva y de la córnea y es la que nos protege. Lo que lloramos solo es agua con sales, pero esta capa es la que está encima de la superficie ocular. Entonces, cuando nosotros lavamos con agua o con solución o con cualquier cosa, lo que hacemos es llevarnos esa capa y entonces dejamos un poco más expuesto. ¿Fomentos de manzanilla? Por lo que surgió la manzanilla fue para que la gente hirviera el agua, para que no se aseara con un agua que pudiera estar contaminada. Pero realmente la manzanilla es astringente, es un poco irritante. Entonces, realmente no hay algo científico que avale que la manzanilla es buena para los ojos. No. Y hoy que las plantas ya no sabemos con qué están regadas, o sea, ya las plantas tienen también muchas otras cuestiones que a veces tampoco se van a eliminar cuando hacemos el té. Entonces a veces estamos poniéndonos algo extra que nos pueda irritar. Si yo estoy fuera de Puebla y quiero ir a visitarla porque trae algún problema de conjuntivitis y me gustó mucho como explicó todo, ¿puedo ir, presentarme, puedo empezar virtualmente? Cuando es problemas de conjuntivitis, ¿cuál es el protocolo? ¿Ven al consultorio, agenda normal, hacemos cita virtual para ya ver síntomas y luego ya programamos una consulta más formal? ¿Qué es el protocolo correcto? ¿Qué haría yo si estoy fuera de Puebla y quiero ir con usted? Pues idealmente es acudir, hacer todo lo posible por acudir, porque nosotros mirando el ojo en el microscopio es como podemos diferenciar qué tipo de conjuntivitis está presentando por los demás signos y síntomas que el ojo está presentando. Si yo te veo así como me estás viendo tú a mí con el ojo rojo y algo de secreción, pues me puedo dar una idea. Y si de plano no hay manera de que puedas acudir, pues una orientación virtual podría ser, porque hay cosas que, bueno, sí podemos iniciar un tratamiento, pero definitivamente el diagnóstico más específico y preciso siempre va a ser revisando al paciente, ¿no? Los síntomas nos ayudan, pero ver el ojo así nada más por encima, como podemos estarnos viendo tú y yo en este momento, tampoco nos da mucha información. Y más porque muchas veces el enrojecimiento en el ojo pues puede traer otras cuestiones agregadas. Entonces, podemos tener una orientación, pero lo más recomendable es siempre revisarse. Ok, pues muchas gracias. Le vamos a dejar su tarjeta digital y toda su información por si le quieren contactar. La dejo si se me pasó algo o algo que le gustaría agregar para cerrar el programa. Pues únicamente concientizar un poco a las personas que nos ven, que los ojos son una parte muy esencial, que normalmente no les prestamos el cuidado que deberían. Y vamos por la vida dejando pasar enrojecimientos, dejando pasar comezón, dejando pasar sensaciones arenosas, visión borrosa alternante. Y eso no es normal. O sea, a lo mejor parar un poco y recapitular en eso. Y pues darles, aunque sea un poquito de cuidado, en respuesta a todo lo que los ojos hacen por nosotros en el día a día. Pues esa sería la única recomendación que yo les daría, ¿no? Que tomen un tiempito de revisarse sus ojos, de tener una salud visual
y no automedicarse, eso también es muy importante. Qué bueno que dices eso, porque yo había comprado unas gotitas naturales que decían que eran de té de manzanilla, que dizque para lubricar el ojo, y me las ponía y terminé tirándolas, porque cada vez que me las ponía sentí el ojo seco, y ahorita que dijo que era astringente, dije, mira, muy mal yo haber hecho eso. Exacto. Pues muchas gracias, doctora, muchas gracias a todos por escuchar, y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego. Después de mi plática con la doctora Carolina, puedo concluir que la conjuntivitis abarca un rango muy amplio de tipos y no todos son contagiosos. Cuando notes señales parecidas a una gripa, pero en el ojo, lo mejor es ponerte unas gafas y acudir con el oftalmólogo para evitar que la infección se extienda al otro ojo o a otros miembros de tu familia. Y siempre evita rascarte el ojo, aunque no tengas ningún tipo de conjuntivitis. Gracias por escuchar, esto fue MedTech. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.